Este podcast contiene relatos y reflexiones sobre violencia psicológica y manipulación. Algunas escenas pueden resultar sensibles para ciertas personas. ¿Y si hablamos de los papás narcisistas? Bienvenidas a La Maldad Existe, un podcast sobre el trastorno narcisista de la personalidad y cómo estas personas deterioran la vida de nosotras, sus víctimas. Mi nombre es Paula, tengo 29 años y no puedo parar de hablar del trastorno de la personalidad narcisista. En el episodio anterior les hablé del narcisismo maligno y también les comenté cómo es el trastorno de la personalidad narcisista según el DSM-5 y sus criterios. Hablamos de los tipos de narcisismo, del grandioso, del comunitario, del moralista y del vulnerable. Bueno, en este capítulo les voy a hablar sobre el narcisismo vulnerable. Acá la cosa se va a poner interesante y para hablar de esto voy a hablar largo y tendido porque tendría que hablar de mi papá. Sí, mi papá que murió hace 7 años, pero tranqui, para mí ya es una herida transitada. Y empecé a descubrir poco a poco que claro, todo lo que yo normalicé de lo que les conté en el episodio anterior con Leandro, no viene de un lugar inocente, viene de que me crié en una casa en donde estas cosas pasaban, y vaya que pasaban, así que hoy vamos a hablar de mi papá. Entonces hablemos de cómo es el narcisista vulnerable. El narcisista vulnerable es totalmente lo opuesto al grandioso. Es esa persona que nos hace creer que es una víctima absoluta del mundo, que no hay nadie que le haya pasado peor que esa persona, que su vida es incomprensible, que su dolor es incomprensible. Son personas que usan el victimismo constante. Esto es importante porque tiene que ser un patrón constante, donde esta persona no puede asumir que es responsable de las cosas que hace. No todos los narcisismos no tienen empatía o tienen poca empatía. En especial el vulnerable tiene empatía porque entiende intelectualmente lo que te pasa, lo puede racionalizar, pero no lo puede sentir. Entonces tu dolor siempre va a ser menor al de esta persona. Y eso es una forma de manipular y de gaslightear. Bueno, pero me fui un poco de tema. Vamos a hablar de mi papá. Mi papá es arquitecto, mi papá tuvo un entorno muy difícil, creció en una familia adinerada en Córdoba capital. Su papá era alcohólico. Mi abuela, pobre mi abuela murió de Alzheimer, tuvo una vida muy compleja. Mi padre fue el hijo favorito, el que no podía con nada, el que a todo le costaba, el que había que tener cuidado, el que era muy frágil, muy sensible. Entonces, pasa el tiempo y mis papás se conocen. Y acá tengo muchas anécdotas. Hablando con mi mamá, que es psiquiatra, ella estuvo casada 27 años con mi papá. Yo el otro día le pregunté, ma, ¿y cómo fue papá cuando lo conociste? ¿Él te hizo love bombing? ¿Qué te mostró de él? Y ella me dijo que la primera cita, ella le dijo a él que tenía ojos malignos y que nunca, nunca le vendió otra cosa. Siempre fue así. Y si alguna vez amigas han estado con un narcisista o alguien que parece no estar bien, creo que entienden, y se imagina lo que son estos ojos malignos. Y le pregunté a mi mamá, pero ¿cómo? ¿Cómo te quedaste? ¿Por qué? Y ella me dijo, no, yo solo quería tener hijos. No me importaba nada, no me interesaba enamorarme de una persona. Y a mí eso hoy me cuesta entenderlo, pero bueno, es realmente su realidad. Bueno, yo crecí en una familia donde mi padre denigraba todo el tiempo a mi mamá. Le decía que era tonta, que no era graciosa, creaba relatos sobre lo estúpida, lo inútil que era. Y él era una víctima incomprendido, él le había pasado de todo. Pero con esa excusa no se hacía cargo de nada, la que gestionaba la casa era mi mamá. Si bien mi mamá trabajaba mucho, se encargaba de que las cosas más o menos funcionen. Mi papá siempre tuvo problemas con el trabajo, le costaba muchísimo la autoridad, no tener conflictos, tenía malas relaciones interpersonales. Socialmente era bruto. Tengo una anécdota de muchas, pero les doy un ejemplo. Si estábamos en algún lugar y había que pedir la hora, él se acercaba a una persona y le decía, ¡dame la hora! Pero con una violencia. Yo empecé a normalizar que mi papá tratara mal a mi mamá, que hablara mal con la gente,
que hablara mal de ella, que hablara mal de nosotros, de sus hijos, que generara una narrativa de todo. Si yo quería algo era manipuladora, si yo lloraba era manipuladora. Si yo quería hacer algo nuevo en la vida, siempre iba a ser mala en eso, me iba a salir mal. Verbalmente era muy violento. Si cometías un error, era imperdonable. Te descargaba toda su violencia diciéndote cosas como, qué hija de mierda, no puedo creer que sos tan pelotuda, sos una estúpida, no te da la cabeza. Y estas cosas pasaban, estos insultos, por cosas tan pequeñas como perderle un cepillo para el pelo. Mi papá era muy mentiroso, le mentía a todo el mundo, tergiversaba las cosas, le contabas algo, nunca te tenía lástima ni empatía, nunca te escuchaba, pero después hablaba con otra persona de vos y se mostraba como alguien que sí, que había entendido todo lo que te había pasado. Pero eso era mentira. Creaba esta imagen de que él era bueno, de que él era un padre empático. Yo siempre tuve la sensación de que mi papá no me conocía, de que no sabía nada de mí. No sabía qué música me gustaba, qué dibujitos veía, a qué grado iba, qué tarea tenía que hacer, qué me gustaba cantar en el auto, qué me gustaba comer. Él no tenía idea de mí. Él nunca se hizo cargo de mí. Pero cada vez que yo cometí un error, él estaba ahí para decírmelo. Mi papá explotaba por cosas que por ahí no tienen mucho sentido. Por ejemplo, en primer año del colegio me llevé matemática, porque odio la matemática y esto generó mucho lío en casa. Mi papá me empezó a decir que era mejor que vaya a trabajar, que había que dejar el colegio, porque no me daba la cabeza y lo empezó a discutir con mi mamá seriamente. Mi mamá se quedaba callada mientras él despotricaba en contra mío hasta que accedió, como él era arquitecto y sabía mucho de matemática, enseñarme para que me pueda preparar. Esto fue la peor decisión. Tuve que escuchar frases como sos una burra, sos una idiota, y yo estaba toda nerviosa tratando de hacer los ejercicios para pasar el examen. Resulta que el día antes de rendir, mi papá me dio ejercicios para hacer. Yo estaba tan nerviosa que los hice mal. Y me daba cuenta que los estaba haciendo mal. ¿Vieron cuando están tan nerviosas que están haciendo las cosas mal, pero como que no lo pueden controlar? Bueno, él se enojó tanto conmigo cuando los corrigió, que me rompió la cartuchera y me la tiró contra la pared. Y empezó a decir que yo no servía para nada. Me amenazó con que si no aprobaba, me iba a quedar sin comida, sin amigas, sin salida, sin verano, sin vacaciones, sin celu, sin nada, todas las cosas que a un adolescente le importan. Yo lloré y me encerré en la pieza. Con mucho temor, antes de rendir la mañana siguiente, la llamé a mi abuela y le dije, por favor, si no apruebo, me tengo que ir a vivir a tu casa, porque mi papá está loco. Mi abuela me tranquilizó y me fue bien, rendí. Nunca más me preparé con mi papá, porque lamentablemente me llevé matemática como 2 años seguidos. Esto es uno de los muchos ejemplos que tengo de la violencia que yo vivía con él, no solo psicológica y de autoestima, sino también de estatus, de imagen, de lo que puede pensar el otro. No puede ser que tenga una hija que se lleva una materia. El enfoque nunca es qué le pasa a mi hija, qué no está pudiendo aprender, por ejemplo, o por qué le cuesta esta materia. O bueno, a todos nos cuesta algo, ¿no? En la vida. Pero eso no era lo importante era el error, que yo estaba cometiendo un error. Hablemos de la empatía. Yo a los 14 años perdí a mi mejor amigo de un cáncer y para mostrarles la poca empatía que tenía mi papá, el día que se murió mi amigo, le conté a mi papá, me levanté llorando y le pedí que me llevara al funeral. No me abrazó, no me besó, no me preguntó nada. Lo único que me dijo fue, arréglate para que te lleve alguien más. Mi papá nunca me acompañó ni a un acto del colegio. Hablemos de otra faceta de mi papá. Mi papá era muy melancólico, muy depresivo y esto lo llevó a ser escritor, a canalizar de esa manera. A mí me ayudó porque yo también soy escritora, yo saqué un libro, amo escribir. Pero ¿qué pasa?
Él me inculcó todo eso, pero si yo le mostraba mis cosas, mis escrituras, mis poemas, siempre eran feos, siempre eran horribles. Nunca sentí que mi papá me admirara, que me quisiera. Tengo muy pocos recuerdos felices. Papá era el protagonista de la escena. Era un payaso, era el alma de la fiesta. Era una persona que sabía hacer reír, que sabía contar historias, que sabía captar la atención. Eso era confuso, ¿no? Porque vos veías que generaba todo esto en la gente, en las personas, estas risas, esta imagen, y al mismo tiempo una imagen de que pobre, de que la vida lo había cagado a palos, de que no le salían las cosas bien. Pero había muchos secretos. Mi papá mentía muchísimo. Papá también tenía actitudes violentas en donde no cuidaba su imagen para nada. ¿Vieron eso que les conté de cuando era bruto para pedir indicaciones o para pedir la hora como si estuviese enojado con la otra persona? Bueno, hace poco me acordé de una vez que fuimos a comer con un laboratorio de medicina, mejor dicho, de mi mamá, a Johnny B. Good. Y yo, como toda gorda feliz, estaba cagada de hambre y no había ido nunca a Johnny B. Good y encima estaba contentísima porque podía pedir el plato más caro, porque invitaba el laboratorio. Así que estábamos tranquilas con estos hombres de laboratorio, yo y mi mamá pidiendo, y aparece mi papá, que nos tenía que venir a buscar mucho más tarde porque no habíamos empezado a comer. Pero eso no le importó, no le importó la hora en la que tenía que venir. Él pudo a esa hora y se quería ir, así que hizo un escándalo en el restaurante. Empezó a decirle a mi mamá, nos vamos ya de acá, te estoy esperando hace 10 minutos en el auto, sos una pelotuda, no me atendés el teléfono. Yo nunca sentí tanta vergüenza a nivel público, porque mi mamá estaba congelada. Nadie dijo nada, porque ¿a quién le llama la atención que un varón en los 2000 diga algo así en Johnny B. Good? A nadie le importó. Nos fuimos y nunca pude probar el plato más caro de Johnny B. Good. Nada, mentira, eso no es lo que importa. Pero estas son las situaciones a las que yo me enfrentaba en el cotidiano. Este es el ambiente en el que yo me crié. Una persona irascible, una persona violenta, una persona que manejaba el auto de una manera bruta, que no escuchaba si le pedías que frene, que vaya despacio. No era responsable con sus hijos, no estaba presente. Y uno dice, bueno, pero ¿cuántos padres son así, no? Porque muchas veces normalizamos, porque es lo normal, o sea, son ausentes y no están presentes y no se hacen cargo de los hijos. Pero ¿qué pasa cuando encima le sumamos este nivel de violencia, este nivel de, de sadismo, de teatro, ¿no? De alguna manera es como si estuvieses montando un teatro en tu casa. Papá, por ejemplo, si venía una amiga tuya a comer a casa y pedíamos una pizza, le pedía plata. Y tu amiga tenía 12 años, pero él era capaz. Yo sentía tanta vergüenza. Yo sabía en mi interior que algo estaba mal. Yo sabía que eso no era normal. Yo sabía que la sensación de querer compartir la comida con mi amiga era real. ¿Cómo le voy a cobrar? Y después pasó algo hermoso. En sexto grado voy a la casa de una amiga y los padres me invitan a comer a Betos. Y yo me largué a llorar, no lo podía creer. Lloraba, le agradecí muchísimo a la mamá de mi amiga porque no podía creer que lo que yo pensaba era cierto, que afuera sí existía un mundo en donde esa hostilidad no era la norma. Lamentablemente después mi papá se enfermó de cáncer. Mis papás se separaron después de 27 años juntos, él se juntó con otra persona, se fue a vivir a otra ciudad y yo tenía 16 años cuando él se enfermó. Voy a poner un poco de contexto. Él en ese momento no me pagaba el colegio, me puteaba si le pedía plata. Así que empecé a trabajar para ayudar a mi mamá que me estaba manteniendo y para poder también tener mi plata. Pero a mi papá, ahora que estaba enfermo, le venía bárbaro porque él decía que tenía cáncer por culpa mía o que en realidad él no era un padre ausente, yo era la hija ausente. Él me exigía que yo dejara mi vida por ir a cuidarlo, que dejara todo. Y cuando se lo contaba a mis familiares, cuando yo expresaba esto, porque la gente me preguntaba, ¿y cómo está tu papá? ¿Y cómo te sentís vos? La gente no lo entendía, porque ¿cómo te explico toda la violencia que me ejerció? ¿Cómo te explico que no quiero ir?
Las personas me decían, pero ¿cómo no vas a ir a verlo? ¿Pero cómo vas a poner distancia? ¿Pero cómo no te haces cargo? ¿Cómo te explico que lo intenté 1000 veces y que nunca sirvió de nada? Porque para él mi personalidad es una mierda. ¿Cómo te explico lo difícil que fue para mí tomar la decisión de no estar con él en el último tiempo de su vida? Porque aún así, claro que lo amo, lo sigo amando, pero me prioricé. Lo peor de todo es que hubo una época en donde sí le ofrecí ir a vivir con él y ayudarlo. Le dije, pa, ¿sabes qué? Voy a ir. Esto fue antes de que se muera. Él se acercó y me lo pidió y le dije, sí, pero lo único que te pido es llevar a mis gatos. Porque claro, yo, mamá gatuna, tengo 3 gatos, es lo más importante en mi vida. Le dije, dejo todo, vivimos juntos y voy con ellos. Me dijo que ni en pedo, que ni en pedo. Me mandó un audio diciéndome, ¿te imaginas que haya un pelotudo arriba de la mesa? ¿O el pelotudo de tu gato arriba de la mesada o de la cama? El último tiempo ni siquiera estábamos hablando. Cuando se murió fue una herida muy grande. Así que no, hermanas, a veces no hay que estar en todas. A veces una no puede, a veces el otro lado es muy difícil. A veces vos intentaste de todo y nunca cambió. A veces lo enfrentaste, le dijiste, ¿por qué mentís? ¿Por qué generás esta historia? ¿Por qué me relatás así? ¿Por qué sos tan violento? ¿Por qué no me querés? Y eso nunca sirve. Estas personas se alimentan de tu felicidad como también se alimentan de tu tristeza, de todas las reacciones que te provocan. Y eso es lo más difícil de todo, que siempre te provocan una reacción, que no podés controlarlo, que no importa, juntás valor y decís, sí, lo voy a ver y esta vez no me va a decir nada o no me voy a enganchar o ya lo trabajé en terapia, entonces no le voy a hacer caso. Si yo sé que ya no soy eso, pero eso nunca sirve. Algo importante, que alguien sea vulnerable no significa automáticamente que sea narcisista. Todas podemos ser inseguras, sensibles, tener heridas emocionales, herir. La diferencia está en el patrón, en cómo usar el vínculo, cómo reaccionan frente a la crítica, a la falta de empatía, la necesidad constante de sostener una imagen de sí mismos a través de los demás. Como dice Nora González, una psicóloga especializada en trastorno narcisista de la personalidad, y si aceptamos que tienen la vida que construyeron, por favor no se queden en lugares en donde están mal, por más de que la situación sea grave. Si se quieren quedar, está bien, quédense. Si sienten que se van a morir en paz sabiendo que estuvieron ahí, que lo dieron todo, denlo todo. La verdad no hay nada que esté bien ni mal, pero cuídense y desnormalicen la violencia. Si tenés una historia para contarme con un narcisista patológico, me lo podés mandar a lamaldadexiste.ps@gmail.com. Muchas gracias por escucharme. Esto fue La Maldad Existe y acordate que tu salud es mi venganza.